Una carta apostólica es un documento oficial de la Iglesia emanado de la autoridad pontificia y que, bueno, suele tener un estatus menor al que, por ejemplo, podría tener otro documento oficial de la Iglesia como es la Constitución Apostólica, la Exhortación Apostólica o la encíclica. Las cartas apostólicas en realidad son una forma de dirigirse de la autoridad pontificia a un destinatario concreto, aunque vemos que también existen cartas apostólicas muy antiguas en la Iglesia que están dirigidas a la Iglesia en general. En ese sentido podemos ver en el Nuevo Testamento, el mismo cuerpo del Nuevo Testamento está formado, gran parte de este está formado por las cartas apostólicas, algunas de las cuales están dirigidas a un destinatario concreto, como es el caso de todas las cartas que integran el cuerpo paulino. eh, Están dirigidas a comunidades concretas, a Corintios, los Gálatas, etc. O las llamadas cartas católicas, que son de apóstoles que han dirigido cartas de carácter universal. Entonces, por ejemplo, la epístola de San Pedro, las de San Juan, etc. El motu propio es una categoría de carta que se puede aplicar a la carta apostólica y es aquella que surge por iniciativa propia de su autor, por iniciativa propia del Papa en este caso. Cuando la iniciativa de escribir, de dirigir una carta apostólica surge entonces por propia moción, se denomina así entonces motu propio. En la época antigua existían dos clases de oficios, por así decirlo, que se destacaban en la sociedad o que eran los más recurridos en la antigüedad. Unos eran aquellos que se distinguían por ser eh, no ser comunes, no ser muy comunes, y que se destacaban. Solamente algunas personas poseían ese tipo de oficio. Por ejemplo, los médicos, aquellos que eran los encargados de guardar la salud de las personas o de hacer las curaciones o sanaciones, eran personas destacadas a las que recurrían los demás miembros de los pueblos, de las poblaciones, para lograr de ellos ese servicio de la sanación. Había otros oficios, como por ejemplo el de los escribas, los lectores, personas que conocían la escritura, que sabían leer y escribir y que por lo tanto a ellos recurrían las personas que querían confeccionar contratos, por ejemplo, para comprar y vender bienes, o simplemente para escribir cartas o les llevaban cartas para que se las lean. En fin, estos eran oficios destacados dentro de la sociedad. Estos oficios se denominaban magisterios, ¿eh? Estos eran los magister. Pero había también otros oficios en la antigüedad que, bueno, eran muy necesarios y muy recurridos, pero que tenían otras características. Eran considerados oficios mínimos. Estos eran los minister. ¿Quiénes eran los minister? Bueno, eran aquellos servidores que, incorporados a la vida familiar, servían en forma permanente a la familia con aquellas necesidades que la familia tuviera y que fueran, bueno, acciones o cosas que no podía desempeñar un miembro destacado de la familia. Por ejemplo, concentrar y buscar leña para cocinar o realizar limpiezas o actividades de limpieza o también ayudar a los principales de la familia, al amo, al señor de la casa. Ayudar también en los establos, era muy común la necesidad de ayudar en los establos, el medio de transporte único en la antigüedad era las bestias, los caballos, entonces, bueno, también había que atender a los animales. En fin, todas estas tareas que se relegaban a una persona que de alguna manera era miembro de la familia porque habitaba en la misma casa, porque convivía con la familia, pero sin embargo no tenía el estatus de hijo o de señor de la casa, sino que a estos servía.
Bueno, la Iglesia canoniza, digamos así, adopta para sí misma, para hacer el oficio encargado por Jesucristo de darle los sacramentos a su pueblo, al pueblo de Dios, eh, adopta este concepto de servicio, el del minister. Tanto los obispos como los sacerdotes como los diáconos reciben el orden sagrado como un ministerio, para ejercerlo a la manera de minister, no como magister, sino como minister. Entonces, en el pueblo, en la familia del pueblo de Dios. Los clérigos somos los encargados de realizar este servicio, encargado por Jesucristo de darle de servir a su pueblo, entonces dándoles los sacramentos, cada uno de nosotros según el grado del orden sagrado que tengamos, y siempre como un servicio, como un ministerio, como un servicio entonces a el pueblo de Dios o a la familia de Dios. Al concepto de ministerio que habíamos descrito en la otra diapositiva, ahora tenemos que agregarle otro concepto que es el de instituido o institución. Una institución es la creación o fundación de una cosa, pero con un carácter de organismo. Es decir, ese carácter orgánico debe integrar el concepto de institución cuando nos referimos al ámbito, dentro del ámbito de la iglesia, ¿no? De lo eclesial. Así entonces, un ministerio que ha sido instituido es aquel que ha sido creado para una función específica dentro de la iglesia, y esa función va a ser desempeñada por una persona en particular que ha sido previamente llamada a ejercer este servicio. Esos conceptos son muy importantes a la hora de bueno, entender lo que es un ministerio instituido. Son dos conceptos que se unen en uno. Al concepto de ministro, que incluye o está incluido dentro del concepto de una persona, un ministerio está referido a una persona, a un ser humano en particular, personal, una persona, ¿no es cierto? Y el concepto de instituido está en referencia o hace referencia a un organismo dentro de lo que es el cuerpo místico de Cristo, o la iglesia entendida como cuerpo místico de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo místico de Cristo, eh, eh, entendemos o nos entendemos a nosotros mismos como miembros de ese cuerpo. Pero cuando hablamos de una institución, estamos entendiéndolo como un órgano dentro de ese cuerpo. Por eso el carácter orgánico, unido al carácter personal, forman entre los dos el concepto de ministro instituido dentro de la iglesia. La iglesia siempre instituyó ministros para que ejerzan, para dar el debido culto a Dios, el culto sagrado, y también para hacer el servicio al mismo pueblo de Dios que bueno, se encargaba este servicio a distintas personas para que ejercieran distintas funciones en el ámbito de la liturgia, en el ámbito de la caridad, también en el ámbito del magisterio, como ya veremos después, o de la enseñanza. Y decíamos, como veremos más adelante, cuando toquemos el tema del ministerio instituido del catequista. Ahí entonces hacíamos referencia a la función de la didascalia, la función del didáscalos, del maestro. Estos ministerios de los que estamos hablando se conferían a través de un rito especial que no era un rito sacramental. Ahí la diferencia entonces con el conferir un ministerio ordenado, que sí es un rito sacramental. Por el ministerio, al conferirse el ministerio ordenado, se confiere o se le da al que recibe la ordenación un sacramento, que es el orden sagrado. En el caso del ministro instituido, no recibe un sacramento, recibe un sacramental, que es la institución. Por eso la misma persona, una vez que está instituida, puede ser considerado él mismo como un sacramental dentro de la iglesia. Y por eso las acciones que realice el ministro instituido tienen esa validez como de un sacramental.
y por eso, por el hecho de haberle sido conferido ese ministerio de esta manera, por medio de un rito litúrgico preestablecido, y esa institución se la confiere directamente el obispo. En nuestra arquidiócesis es común ya que se lo confiera el obispo, aunque por diversas circunstancias el obispo así como delega en la praxis, por ejemplo, la administración del sacramento de la confirmación, algunos presbíteros, podría delegar también esta acción de instituir a ministros, a algunos sacerdotes con condiciones especiales. Prosiguiendo entonces con lo que estábamos hablando sobre los ministerios instituidos de lector y acólito, más específicamente, algunos de estos ministerios estuvieron más estrechamente ligados a los quehaceres litúrgicos. Y bueno, por tal motivo fueron considerados con el tiempo como instituciones previas a la recepción de las órdenes sagradas. Como sabemos, los ministerios laicales instituidos han sido desempeñados siempre tradicionalmente por varones. El motivo que origina esta costumbre, esta tradición dentro de la iglesia, bueno, responde en un primer momento a la raíz del concepto de la palabra o del término laical para referirnos a los ministerios. Como sabemos, la palabra laical hace referencia a la raíz de ese ministerio, a lo que da la procedencia a ese ministerio, la procedencia vocacional a ese ministerio. La raíz, como decimos, de los ministerios laicales está justamente en el sacramento del bautismo y de la confirmación, y no propiamente como forma necesaria y única en el sacramento del orden sagrado. Ahora bien, desde los primeros tiempos de la Iglesia, estos ministerios se desempeñaban como un paso previo al camino que llevaba a la recepción de las órdenes mayores, es decir, al orden sagrado. Y por eso se entendía que debían ser desempeñados por varones. En realidad lo que no se tenía en cuenta o lo que no estaba todavía suficientemente discernido y comprendido dentro de lo que sería la teología sacramentaria es que la raíz de estos misterios, y por eso los llamamos laicales, estaba propiamente, como hemos dicho, en el sacramento del bautismo y de la confirmación y no propiamente y en forma como exclusiva en el ministerio, en el sacramento del orden sagrado. Por eso el mismo Pablo VI, cuando promulga Ministeria Quaedam, en el punto número 3 de las disposiciones de ese documento, dice textualmente: los ministerios pueden ser confiados a seglares, es decir, no a clérigos, sino a aquellos que viven en el siglo, los seglares, a seglares de modo que no se considere como algo reservado a los candidatos al orden sagrado. En otro punto también va a especificar el Papa que eh, estos ministerios, dice, por una venerable tradición de la Iglesia, serán reservados a los varones. Dice: la institución de lector y de acólico, según la venerable tradición de la Iglesia, se reserva a los varones. Bueno, esa es la respuesta de por qué siempre estos ministerios han sido desempeñados por varones, lo cual no significa que haya una cuestión dogmática, vamos a decir, o una disposición cerrada a que solo sean varones quienes puedan o deban desempeñar estos ministerios dentro de la iglesia. Las modificaciones que introduce el Papa con relación a la doctrina de los ministerios
están explicadas en los puntos 4, 5, 6 y 7 del documento que estamos estudiando, Spiritus Dominis. Allí en el punto número 4 el Papa nos dice que en los últimos tiempos ha recibido inquietudes de parte de las asambleas sinodales, de las conferencias episcopales, de profundizar doctrinalmente en el tema de la doctrina de los ministerios, dice con el fin de que respondan mejor a la naturaleza de dichos carismas y también a las necesidades de los tiempos, como también para que sirvan a un mejor servicio en la nueva evangelización. El punto número 5 nos dice que el Papa acepta estas recomendaciones de los obispos y que decide elaborar una doctrina que ponga de relieve cómo los determinados ministerios laicales instituidos tienen su fundamento en el sacramento del bautismo y de la confirmación. Dice el Papa, el sacerdocio real recibido en el sacramento del bautismo, y que dice que esos ministerios son esencialmente, dice el Papa, esencialmente distintos de los ministerios ordenados que tienen su raíz en el sacramento del orden sagrado. Para explicar un poquito mejor estas expresiones del punto número 5, bueno, convendría quizá revisar un poquito el concepto de laicado. ¿Qué es un laico? Bueno, un laico es un perteneciente al laos. Laos significa pueblo, en el idioma griego significa pueblo. De tal manera que un laico es aquel que pertenece a dicho pueblo. Entendiendo la iglesia como pueblo de Dios, entonces les llamamos a los laicos a aquellos que pertenecen, por razón del bautismo, al pueblo de Dios. En ese sentido, todos somos laicos. También los sacerdotes, los obispos, los diáconos son laicos. En ese sentido general de la palabra laicado. Ahora hay un sentido más específico y que lo entenderíamos o lo podríamos explicar de la siguiente manera. De todo el conjunto de los bautizados que integran el laos, el pueblo de Dios, Dios por medio de una vocación específica extrae, saca, llama aparte a algunos laicos elegidos por él, algunos bautizados elegidos por él, para que ejerzan dentro de la iglesia un papel de servicio fundamental que Dios le ha dejado a la iglesia y que es la distribución de los sacramentos. Los sacramentos como medio de salvación, Jesucristo los dejó a la iglesia para que sean repartidos entre todos. Esos son los bienes, las riquezas de la redención. Entonces la ha dejado en la iglesia para que algunos miembros elegidos de la iglesia, elegidos por él, a través de la vocación, entonces lo distribuyan a los demás. Son sacados aparte para ejercer un servicio para el gran conjunto de los laicos, es decir, de los integrantes del pueblo de Dios. Estos que saca aparte forman el clero, son lo que se denomina el clero. Es una pequeña porción del pueblo de Dios que Dios sacó aparte, restó, para que hagan el servicio a los demás. Se me viene ahora a la memoria, quizás sea ilustrativo, esa expresión que muchas veces decimos cuando nos referimos a los sacerdotes, por ejemplo, y decimos, el cura es uno más, y decimos así, es uno más, por eso, ¿por qué no se puede casar si en definitiva es uno más, o debe comportarse como uno más, o cosas así? Bueno, en realidad, si lo vemos desde esta perspectiva que estamos diciendo, los clérigos, no solo los sacerdotes, también los diáconos, los obispos, ciertamente no son uno más, sino son uno menos, porque han sido sacados, han sido restados del pueblo, sacados para integrar nuevamente al pueblo, pero como servidores. En ese sentido, no son uno más, sino justamente lo contrario, uno menos. Pero dejemos esta especulación y volvamos al concepto de laicado. Los ministros que integran el clero, entonces, los ministros ordenados, decíamos que esa vocación por la cual fueron ellos sacados, llamados aparte,
Entonces tiene su raíz en el sacramento del orden sagrado, el cual recibieron para ejercer ese ministerio. Los demás, los laicos, en general, tenemos el sacerdocio o el ministerio, ese triple ministerio que recibimos en el bautismo, de ser sacerdotes, profetas y reyes. Ese triple ministerio lo tenemos en el sentido bautismal, como miembros del pueblo de Dios. Y es justamente lo que nos hace miembros del pueblo de Dios. En ese sacramento tienen su raíz los ministerios laicales. Por eso se llaman ministerios laicales estos y se llaman ministerios ordenados aquellos. Hecha esta distinción, entonces, en el número 5 el Papa decía que es una práctica consolidada en la Iglesia Latina, que ha confirmado también que estos laicos, al estar basados en el sacramento del bautismo, pueden ser confiados, estos ministerios pueden ser confiados a todos los fieles idóneos que sean de sexo masculino o femenino. Según lo que dice el Papa, según lo que ya está previsto, implícitamente, dice, no explícitamente, implícitamente, en el párrafo segundo del canon 230 del Código de Derecho Canónico. Justamente el párrafo segundo del canon 230 dice lo siguiente: por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las acciones litúrgicas. Por encargo temporal. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de guía, cantor u otras a tenor de derecho. Acá habla de los laicos, no habla específicamente de varones, como sí lo hace en el párrafo primero del mismo canon, donde dice los varones laicos que tengan edad y condiciones establecidas por decreto de la Conferencia de los Obispos pueden ser incorporados establemente en los ministerios de lector y acólito mediante el rito litúrgico prescripto. Aquí se refiere específicamente a los laicos varones. Por eso dice el número 6 del documento que estamos siguiendo: en consecuencia, después de haber escuchado el parecer de los dicasterios competentes, he decidido, dice el Papa, proceder a la modificación del párrafo primero del canon 230 del Código de Derecho Canónico. Y dice, por lo tanto, el canon 230 en su primer párrafo va a decir en adelante así. Y ahí corrige el texto de ese párrafo del canon. Dice, los laicos que tengan edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal. Ya no dice los varones laicos, sino los laicos. Entonces, dice en el número 7 el Papa, continúa diciendo, dispongo, dice también, la modificación de los otros elementos con fuerza de ley que se refieren a este canon. Así entonces, el Papa introduce esta modificación por la cual, y en base a su mejor interpretación, a una más profunda interpretación que que se condiga más con la naturaleza propia de los ministerios, el Papa ha permitido entonces que puedan acceder a estos ministerios laicales instituidos, es decir, de manera estable, tanto varones como mujeres. Para responder a esta pregunta, bueno, lo que más nos conviene es hacer un recorrido por el documento Antiquum Ministerium que el Papa Francisco ha emitido para instituir justamente el ministerio del catequista. En el punto número 1, el Papa hace referencia a la antigüedad que tiene este ministerio dentro de la Iglesia. Lo identifica en primera instancia con bueno, lo que en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, se denomina el didáscalos, el maestro. Estos maestros, dice, son ahí es donde encuentra la forma germinal, su primera forma, en este ministerio del catequista. Hace alusión o cita varios pasajes, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, en particular algunas cartas de San Pablo. Por ejemplo, cita Gálatas 6:6, dice, el que recibe
la instrucción en la palabra comparta todos los bienes con su catequista. Aquí entonces el mismo Papa explica este texto, esta expresión de San Pablo, diciendo que ahí se constata una peculiaridad de este ministerio, que es la comunión de vida como una característica de la fecundidad de la verdadera catequesis. Esa expresión del Papa nos remite no tanto a la identidad teológica del catequista con el didáscalos, con el maestro, sino quizá un poco más con lo que etimológicamente significa o significaba en aquellos tiempos el pedagogo. El pedagogo, vieron, la palabra viene de paidos, que significa niños, y hago como acompañante, era el que llevaba de la mano a los niños, el que los acompañaba pero de la mano. Esa característica, esa imagen del pedagogo unida entonces al concepto del didáscalos, es lo que un poco forman o integran la identidad teológica del catequista. Y por eso se constituye esa identidad teológica en una función dentro de la iglesia que se conforma en ministerio. Es una función ministerial. Bueno, el Papa sigue haciendo un recorrido por los distintos textos bíblicos y también por algunos textos magisteriales, como por ejemplo cita a Dei Verbum 8. Dice el Papa que es posible reconocer dentro de la gran tradición carismática del Nuevo Testamento la presencia de bautizados que ejercieron el ministerio, dice, el ministerio de transmitir, la transmisión de la fe que se va haciendo en forma de generación en generación, y dice, pero de manera más orgánica, permanente y vinculada a las diversas circunstancias de la vida, la enseñanza de los apóstoles y los evangelistas. Una expresión que toma ahí el Concilio Vaticano II, y que es muy explícita. Hay toda una interpretación profunda de lo que es el hacer del catequista. Dice el Papa, no podemos olvidar los innumerables laicos y laicas que han participado directamente en la difusión del Evangelio a través de la enseñanza catequística. Dice que han sido auténticos testigos de santidad. Y así el Papa sigue justificando de alguna manera por medio de su exposición, entonces, cómo esta acción de la propagación de la enseñanza de la fe, de los misterios de la fe, del Evangelio, se va conformando en un ministerio. El punto número 4 de Antiquum Ministerium tiene también una expresión muy linda que está tomada del decreto ad gentes del Concilio Vaticano II, y dice que es de alabar, es muy digna de alabanza, esa legión tan benemérita de la obra de las misiones entre la gente, entre los gentiles, que son los catequistas. Muy necesaria para la propagación de la fe y de la iglesia. Es importantísimo esta expresión porque da a entender que el ministerio catequístico no solamente ayuda a la propagación de la fe, sino también de la misma iglesia, que se va haciendo la iglesia después de el ejercicio del ministerio catequético. Es muy interesante porque el catequista también ayuda a la fundación, a la erección de iglesias, que primero, se conforma la iglesia espiritual, esa corporalidad mística de Cristo. Después viene la edificación de los templos, de la iglesia, pero lo primero es hacer la comunidad, y la comunidad se hace en base a la palabra, en base a la enseñanza de la palabra, en base al ministerio catequístico. Bueno, de todos estos puntos sigue el Papa haciendo entonces estas alusiones. En el punto número 7 dice que los ministerios comunes a toda la iglesia, además de los ministerios comunes de toda la iglesia, nada impide que las conferencias
pidan a la sede apostólica la institución de otros ministerios que por razones particulares crean necesarios o útiles para la región, como por ejemplo el hostiariado, el exorcistado y el catequista. Acá hay el Papa eh, pone esto, introduce esta alocución del Papa Pablo VI, que esto forma parte de Ministeria Quaedam, eh, para darnos a entender de que no es una idea de él, que se le ocurrió ahora instituir a los catequistas, sino que es una idea del propio Pablo VI cuando instituye los ministerios laicales, cuando deja la estructura anterior de las órdenes menores y de las órdenes mayores y nos pone una nueva estructura ministerial y instituye de esa manera los ministerios laicales. Ya al Papa se le había ocurrido, ya Pablo VI ya tenía dentro de su perspectiva la institución de más ministerios como los que él enumeró. El hostiariado, ministerio muy importante, el exorcistado y el del catequista. De estos tres han necesitado de estos más de 50 años que han pasado para madurar dentro de las comunidades de la Iglesia Universal, para madurar entonces esta función, que es la del catequista, dentro de lo que es el laicado, para que recién hoy podamos estar en condiciones de decirle a la Iglesia Universal, ya podemos instituir en forma estable y permanente ministros catequistas. Bueno, esto es un poco lo que responde a la pregunta de la presentación. ¿Por qué el Papa introduce este cambio y instituye un nuevo ministerio laical? Bueno, no por idea propia, ciertamente, me surge a mí en mi propia reflexión también de leer el documento, sino que es una idea del concilio que ha madurado hoy y que hoy se puede presentar a la Iglesia ya con una confianza mayor por haber superado el laicado, todo este proceso de formación necesario para que hoy sí pueda decir la Iglesia podemos tener catequistas instituidos de manera permanente y estable con su ministerio propio dentro de la Iglesia.